Bueno, entonces, les decía lo siguiente, retomando la filmina número 3, decíamos que Galileo Galilei va a tener una nueva visión de la ciencia que se contrapone a la visión aristotélica, y lo que va a plantear es que la tarea de la ciencia es formular, controlar y decidir propiedades o explicar las relaciones entre las propiedades de los objetos, ¿sí? Y que la matemática va a jugar un rol central en la ciencia porque para autores como Galileo Galilei, y en realidad Galileo Galilei como representante del propio paradigma moderno, va a sostener que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Por lo tanto, la naturaleza, para los autores modernos, se puede pensar matemáticamente. Y como la forma de pensar matemáticamente la naturaleza consiste en establecer relaciones entre las propiedades de los objetos, estas dos características, la de formular, controlar y decidir aserciones acerca de las relaciones entre los objetos y por otra parte el uso de la matemática, van a derivar precisamente en fórmulas donde se van a establecer relaciones entre las propiedades de los objetos. ¿Sí? Fíjense cómo en la siguiente filmina la ley de gravitación universal se presenta como una relación entre propiedades de los objetos. Por un lado, la F, que representa la fuerza de atracción; por otra parte, la existencia o presencia de una constante universal o constante de gravitación universal, que a su vez incluye del lado derecho de la fórmula la relación entre la masa de los cuerpos y su distancia correspondiente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la ley de gravitación universal se puede expresar, por un lado, matemáticamente, y por otra parte, cómo esta relación matemática expresa una relación entre las propiedades de las cosas. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O estoy yendo demasiado rápido ahora? Yo por ahora no. ¿No? Bien. Bueno, entonces, para sintetizar, el paradigma moderno lo que hace es buscar la forma matemática de las relaciones presentes en la naturaleza. ¿Sí? Ahora, para estos autores, y acá sigo a Piovani y Marradi, las relaciones matemáticas no son directamente accesibles a la observación, sino que la naturaleza se puede conocer, la naturaleza de las cosas se puede conocer siempre y cuando el científico sepa interrogar adecuadamente a la naturaleza para penetrar en sus secretos, ¿sí? Dejando de lado los accidentes. Esto lo vamos a poner como una característica también de la ciencia moderna. Decíamos que la ciencia moderna va a expresar las relaciones entre las propiedades de las cosas matemáticamente, eliminando los accidentes. ¿Sí? Esto es importante, eliminando los accidentes. ¿Se acuerdan que nosotros, la clase pasada, vimos un video? ¿Sí? ¿Qué accidente se elimina del laboratorio? La gravedad. El aire. El aire. El aire. Se saca el aire del laboratorio, ¿sí? Acá puse como ejemplo el aire, ver video, para que se acuerden el video por dónde estaba. El video estaba por acá. A ver. Acá estaba el video, ¿sí? Acá estaba pegado el video. Vuelvan a verlo y van a recordar que justamente para poder probar que dos objetos que caen desde la misma distancia, independientemente de su masa,
van a caer al mismo tiempo, porque lo que encierra eso es que en el fondo caen con la misma aceleración, ¿sí? Y para poder probar eso es necesario eliminar el aire en el laboratorio, porque el aire opera como una especie de contención para que las cosas puedan caer, ¿sí? Cuando se establece una relación entre el peso del aire y el peso del cuerpo, eso frena, o el aire podríamos decir que en relación con el peso del cuerpo frena la caída. Por ese motivo, si no hacemos, si no anulamos el aire o no hacemos desaparecer el aire del laboratorio, no vamos a poder mostrar que en realidad los dos objetos caen a la misma aceleración, ¿sí? Entonces, bueno, esta idea de que el paradigma moderno, entonces, busca las relaciones matemáticas entre los objetos procurando eliminar los accidentes, es una idea muy moderna y queda reflejada o concretada en una fórmula como la que estamos viendo en este momento en el PowerPoint. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo hasta ahora no hice una distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales. Nosotros acá, ¿a qué nos estamos refiriendo hasta el momento? Cuando A las naturales. naturales, estamos mirando las ciencias naturales. Una de las cuestiones que se van a plantear en la modernidad es precisamente la relación que hay entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y una pregunta que va a surgir, que va a ser muy importante, es si las ciencias naturales deben o no seguir como modelo a las ciencias naturales, si las ciencias sociales deben seguir como modelo o no a las ciencias naturales. Es decir, si las ciencias sociales pueden expresar de manera matemática, a través de leyes, las relaciones entre los objetos, las relaciones entre, digamos, las cosas que quiera analizar. Es decir, va a surgir la pregunta, en el marco del paradigma moderno, de si las ciencias sociales deben seguir como modelo a las ciencias naturales. Seguirlas como modelo va a implicar que puedan formular leyes a través de fórmulas matemáticas donde se expresen los fenómenos en su pureza, es decir, eliminando los accidentes. Bueno, ahora no voy a ingresar en este debate, pero sepan que este problema va a recorrer la historia del pensamiento moderno, ¿sí? Es decir, va a plantearse una cuestión asociada a, bueno, ¿qué deben hacer las ciencias sociales? ¿Deben seguir como modelo a las ciencias naturales o no? Podríamos decir que si la ciencia consiste en formular aserciones acerca de las propiedades entre los objetos, mostrando la relación matemática entre ellos, porque la estructura misma de la realidad es matemática, la pregunta es si las ciencias sociales tienen que hacer lo mismo para hacer ciencia. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, perfecto. Bueno. No, profe, por ahora no. Entonces, vamos a ver a continuación los límites del modelo experimental. A ver, ¿en qué consiste el modelo experimental hasta acá? ¿Qué características podríamos identificar, incluyendo el video que vimos, que me parece que es muy gráfico del paradigma moderno? Características del paradigma moderno que lo diferencian de toda la historia del pensamiento científico anterior. Pregunto, me tienen que responder ustedes. ¿Cómo, profe? No escuché. La pregunta es, ¿cuáles son las características del paradigma moderno que vimos hasta ahora que diferencian a la ciencia moderna de la ciencia medieval y de la ciencia antigua? Para repasar. Definición de paradigma moderno, les diría. Les estoy pidiendo que me den una definición. Ahí escribieron en el chat, profe. A ver. Sí. A ver.
Una característica es el proceso de secularización. Eso está muy bien. Proceso de secularización, ¿qué significa proceso de secularización? Ahí escribieron, profe, en el chat. Muy bien, la matemática, ¿sí? La matemática va a estar muy presente. ¿Por qué va a estar muy presente la matemática? Y porque utilizan la teoría de Galileo, ¿Cuál es la teoría de Galileo? que ¿En qué la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Exacto. Bueno, entonces tenemos proceso de secularización, que básicamente significa que desaparecen los signos, valores y comportamientos típicamente religiosos. La matemática se empieza a pensar como un instrumento fundamental para pensar científicamente los problemas, porque para autores como Galileo, que es un autor moderno, la realidad tiene la estructura de la matemática. Entonces tenemos la matemática, la presencia de fórmulas que establecen relaciones entre los objetos, y tenemos un elemento más muy importante que vimos en el video. ¿Cuál es ese elemento? Hay algo que empieza a hacer la ciencia moderna que antes no se hacía. Experimentos. Experimentos. ¿Pero qué tipo de experimento? El método experimental de Galileo. El método experimental. ¿Pero en qué consiste ese método experimental? Me tienen que describirlo. En formular hipótesis. Formular hipótesis, pero los griegos también formulaban hipótesis. Entonces, A Lo que través de había prueba y dicho error. antes de eliminar el accidente o algo así. exacto. ¿Y cómo se hace para eliminar el accidente? Prueba y error. Bueno, pero eso, la prueba y error estaba presente en la antigua Grecia, en todo caso. ¿En qué consiste eliminarlos? ¿Cómo se hacen para eliminar los accidentes? Y separando, tratando de separar. Pero ¿cómo se hace concretamente? Si ustedes tienen una teoría y tienen que separar los accidentes, ¿cómo hacen? ¿Cómo hace la ciencia moderna para separar los accidentes? Sacando Concretamente, ¿qué hace? completando los resultados, comparando los resultados. Sí, pero algo más simple, es más simple lo que les estoy preguntando. Ustedes dicen, yo tengo la teoría de que los objetos caen a la misma aceleración. Lo que pasa es que no puedo probar eso, en principio, haciendo un experimento común, no lo puedo probar, porque si tiro dos objetos al mismo tiempo, no van a caer al mismo tiempo. Entonces tengo que hacer algo para poder probar mi teoría. ¿Qué hago? Ahí escribieron en el chat, profe. Bueno, pero ¿qué hago si quiero probar una teoría? Les pregunto a ustedes, ¿qué harían? Ustedes ya tienen todos los La elementos. hipótesis. La hipótesis. ¿Te alcanza con plantear la hipótesis para hacer ciencia desde el punto de vista moderno? No. No. ¿Qué más necesitas? Tenés la hipótesis, pero necesitas algo más. Galileo te diría, con tu hipótesis no alcanza. Necesitas algo más. ¿Qué más necesitas? Un planteamiento matemático. Bien, haces una fórmula matemática. ¿Te alcanzó con la fórmula matemática? No. Representar esa fórmula matemática. ¿Cómo? Representar esa fórmula matemática. Bien. Ponete que representás la fórmula matemática. ¿Te alcanzó con esto? Probar si se cumple, Exacto. intentarlo. Tenés que ver si se cumple. ¿Cómo haces para ver si se cumple? Intentando hacer ese experimento para ver si cumple con lo que pensabas. Exactamente, tenés que hacer el experimento. Ahora, para hacer el experimento, ¿lo podés hacer bajo cualquier condición, ese experimento? ¿Lo podría hacer en mi casa, el experimento?
No, No, en un laboratorio. igual, pero A eso quería llegar. La palabra laboratorio era la clave. Necesito un laboratorio. Fíjense acá, laboratorio. Vamos a poner esta palabra como una de las palabras claves. Necesito un laboratorio. Necesito de la matemática y necesito controlar, decidir aserciones de las relaciones entre las propiedades de los objetos. Estas son, podríamos decir, las tres características fundamentales del paradigma moderno. Y el laboratorio empieza a ser fundamental. ¿Sí? Estas tres ideas se sintetizan en el surgimiento de una fórmula que se va a probar en el laboratorio. Aislando, ¿qué? Aislando los accidentes. ¿Sí? Ahora, vamos a ver a continuación los límites del paradigma moderno. Alguien que haya estado leyendo a Piovani y Marradi, ¿me podría decir cuáles son los límites de esta forma de pensar la ciencia? Sí, estaban el límite teórico y los prácticos. Muy bien, Los prácticos. excelente, excelente. Tenemos límites teóricos y tenemos límites prácticos. Vamos a poner acá limitaciones del paradigma moderno. Entonces, acá la compañera dice hay límites teóricos y límites prácticos. Bueno, a ver, tenemos un límite teórico, y el límite teórico consiste básicamente en que no se puede descartar de forma categórica que otras propiedades no incluidas en el modelo influyan en la propiedad experimental. Habíamos dicho que la propiedad experimental era la variable dependiente, ¿sí? Entonces vamos a escribir esto. No se puede descartar de forma categórica que otras propiedades no incluidas en el modelo influyan en la propiedad experimental. La propiedad experimental era, habíamos dicho, la variable dependiente. Para volver a pensar esta cuestión, ¿cuál es acá la variable dependiente? La F, La F, exactamente. ¿Por qué? porque depende de, bueno, la G, la M1, M2 y la D2. Exactamente. Entonces, ¿podría ser que esta F esté determinada por todos estos componentes y por algo más que no pudimos sacar del laboratorio? ¿Por alguna variable más que no pudimos sacar del laboratorio? Porque fíjense que nosotros en el laboratorio lo que hicimos fue extraer una variable del laboratorio para poder hacer la prueba que queríamos hacer. ¿Qué variable sacamos del laboratorio? ¿El accidente no era? El accidente. ¿Y cuál era concretamente el accidente que eliminamos del laboratorio? El aire. El aire. Nosotros sacamos el aire y cuando sacamos el aire podemos probar que esta fórmula se da. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Sí, Bueno, profe. podemos probar que esta fórmula se cumple si eliminamos un accidente del laboratorio como el aire, que opera como barrera para que los dos objetos caigan al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, podría ser que
haya alguna variable en el laboratorio que no nos dimos cuenta que había que sacar y quedó puesta ahí, y esa variable determina este resultado? ¿Podría ser? ¿Cómo, profe, por ejemplo? Y hay algún otro componente, que no sea el aire, adentro del laboratorio, que determina que esta relación sea de esta manera, y yo no la esté incluyendo en la fórmula. Suponete que hay una variable, vamos a llamar a esa variable variable D, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, suponete que yo digo, bueno, la variable A es el aire, pero la variable A la saco del laboratorio, que fue la prueba que vimos. Ahora, supongamos que hay otra variable que yo no sé que existe, como ser la variable D, no, la variable D no, porque acá tenemos una variable D, la variable X, digamos, hay una variable X dentro del laboratorio que yo no sé que está, no la conozco. Está, pero todavía no la conozco, está, pero no la registré, no la vi. Pero resulta ser que esa variable X no está incorporada en esta fórmula y sin embargo está influyendo en el resultado que alcanzo. Entonces, lo que plantean Piovani y Marradi es que podría haber propiedades en el laboratorio que no están incluidas en este modelo, ¿sí? Que no están incluidas en este modelo y que influyen en F. Como si dijese, esta fórmula que está acá podría ser que esté mal, porque faltaría quizás acá una variable que esté multiplicando, por decir algún ejemplo, y no me estoy dando cuenta. ¿Se entiende? Paro acá porque noto mucho silencio y me preocupa. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, pero entonces, no nos dice cuál es esa variable. No, no lo Tengo digo, una cuestión. entonces, profe, digo, porque no lo sé. Lo que entonces, profe, esa es la parte a la que se refiere en el texto, donde dice que debido a estas múltiples propiedades que varían libremente, el modelo no puede jamás darse por cerrado. exacto, fíjense, miren lo que dice el autor. No se puede descartar Pero, de forma categórica que otras propiedades no incluidas en el modelo es este. Vamos a poner acá, modelo. profe, si se comprueba Profe, la fórmula esa, entonces no faltaría nada. Claro, lo que pasa es que vos podés, suponete que vos planteas esta fórmula, ¿sí? Y esta fórmula se cumple en el laboratorio. Pero puede ser que se cumpla esta fórmula, pero no porque esté bien la fórmula, sino porque se cumple, ¿sí? Se cumple, pero no exactamente porque esta sea la fórmula, sino que acá te falta una variable que vos no sabes que existe. ¿Entendés lo que quiero Sí, decir? sí, sí, está bien, está bien. O Sí. sea, vos en realidad, suponete que te dijese, Que está en la realidad, pero no está en la fórmula y la estamos tomando como si estuviera, como una constante más. exactamente. Hay una variable, vamos a llamarla X, que podría, que esto es lo que dicen Piovani y Marradi, pero primero, digo, yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto que están planteando los autores, pero primero hay que entender lo que están tratando de decir. Piovani y Marradi están tratando de decir, podría ser que la fuerza de la gravedad opere, ¿sí? Pero no por lo que dice la fórmula, sino por otra variable que todavía no conocemos. ¿Se entiende? Porque esto que ven acá es un modelo teórico. Claro, es una abstracción. Es un modelo teórico. Ahora, yo voy, hago el experimento en el laboratorio, saco el accidente aire del laboratorio y logro probar que los dos objetos caen al mismo tiempo, ¿sí? Cuando saco el aire del laboratorio. Y eso es una prueba de que esta fórmula funciona. Ahora, ¿podría ser que en realidad esta fórmula esté mal a pesar de que coincida con el experimento? Y que esta fórmula esté mal porque el motivo por el cual los dos objetos caen al mismo tiempo no tiene que ver con esta fórmula, sino que a esta fórmula hay que agregarle algo más que yo todavía no identifiqué. Ese es el plan. Podría ser. Podría ser, podría ser. Lo que estamos No diciendo, sabemos si sí o no.
Podría. Exactamente. Entonces, ¿qué dicen Piovani y Marradi? No se puede descartar de forma categórica, o sea, no se puede descartar que otras propiedades no incluidas en el modelo influyan en la variable dependiente. Traducido, no podemos descartar de forma categórica que no haya alguna otra variable del lado derecho que influya en la F. Eso es lo que está planteando, ¿sí? Eso es lo que está planteando. Recuérdenme esto, vamos a poner acá, volver a este problema cuando veamos Hegel. Porque Hegel va a tener una respuesta para esto. Esto lo voy a poner yo así para que ustedes recuerden que tenemos que volver a este problema cuando veamos Hegel. Es decir, parecería que yo estoy diciendo, bueno, la verdad es que esta forma... Uy, se me cerró el... Aguárdenme un segundo que se me cerró el... Se me cerró el PowerPoint. A ver. Bueno. Igual se está por terminar la clase, así que aprovechemos para pasar a la próxima sesión, ¿les parece? Sí, profe.